¿Cómo están? Qué bueno. No estaba coordinado con Rubén, pero recién cantábamos y él recién oraba y él recién cuando hablaba de que Dios puede cambiar el odio en amor. Y de lo que vamos a hablar hoy es de cambios y de transformaciones, justamente. Cantábamos, puede transformar al más pecador. Y de eso quiero que reflexionemos un poco en esta noche. De cambios y de cómo Dios tiene poder para hacer cambios, para cambiar la mente y cambiarla radicalmente. Y tengo una imagen, es fuerte, yo tenía distintos videitos, son fuertes, y decidí mostrar una imagen que no tiene ningún cuerpo, que habla por sí sola y calculo que todos la tienen bien presente. Tiene que ver con lo que pasó el 7 de octubre en Israel. Y dice, Israel confirmó que terroristas de Hamas decapitaron bebés. Y lo que dice el tuit de abajo es justamente un diario local de Jerusalén diciendo que sí, que las imágenes que se habían encontrado confirmaban que había sucedido eso. Y lo que pensaba es, ¿qué tiene que pasar por la cabeza de una persona para hacer eso? Hay un montón de videos circulando en redes y los pasan en el noticiero directamente, filmándose, matando gente, disfrutando. El otro día veía un chico llamando contento al padre, diciéndole, maté 10 judíos, contento para que el padre lo felicite. ¿Qué tiene que pasar por la mente de esta gente? Y yo quiero hablar de cambios que son cambios radicales. Los invito en Hechos 20. Vamos a repasar algunos versículos, yo se los puse ahí, igual si los tienen en la Biblia, me encanta que los vayan abriendo en la Biblia. Dice Hechos 20, cuando Pablo termina el tercer viaje misionero, empieza el regreso a Jerusalén. Y cuando empieza el regreso a Jerusalén, yo les voy, en estos versículos no lo vamos a leer completo, les fui resaltando ahí los puntos importantes. Cuando Pablo empieza el regreso a Jerusalén, él sabía que cuando llegara a Jerusalén le esperaban a él prisiones y tribulaciones. O sea, sabía que él tenía que ir a Jerusalén y sabía que cuando llegara a Jerusalén no la iba a pasar mal. Y él dice, me esperan prisiones y tribulaciones, y cuando empieza a pasar que las distintas personas le empiezan a decir, che, Pablo, no vayas. Lo que aparece es en el capítulo 21, cuando escribe Lucas y dice, al oír esto, le rogamos que no subiese a Jerusalén. Le dijimos, si ya dijiste que la vas a pasar mal, si ya dijiste que te están esperando, a Pablo ya lo habían apedreado, ya lo habían intentado matar varias veces, si ahora al llegar a Jerusalén sabe que le esperan tribulaciones, lo que deben ser, entonces le empiezan a decir, Pablo, no vayas, y fíjense, al principio, en el versículo de arriba, dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Dice, si el Señor quiere que vaya, voy a ir. Y fíjense, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, él estaba dispuesto a todo. Si el Señor quiere que vaya, yo voy a ir. Primer paréntesis de la noche. Pablo unos años después iba a escribir esto, iba a escribir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice, para mí vivir es Cristo y morir es todavía mejor, es ganancia. Pero si viviendo puedo predicar, y entonces no sé qué escoger, porque si me quedo soy de bendición y si me voy es ganancia y no sé qué escoger. Y le agarraba esa duda. Pablo la tenía bien clara de que lo importante era hacer la obra de Jesucristo. Ahora sí los invito a leer, fíjense. En Hechos 21 es cuando llega. Y creo que hace unos días habíamos leído esto. Fíjense cómo, ahí le marqué en amarillo, empieza a subir de tono. Entonces, cuando él llega, se encuentra con los judíos, les da un informe, les dice, miren, así me fue en el tercer viaje, hace mucho que no los vemos, les traje una ofrenda, les da una ofrenda a la iglesia local, y la iglesia local le dice, mirá, estamos contentísimos de verte, te tenemos que advertir de algo.
los judíos religiosos no van a estar tan contentos de verte. Entonces, te sugerimos que hagas determinados eventos cuando vayas a la iglesia local, al templo local, para que los hagas, para que ellos no lo tomen a mal. Pablo hace eso, era como un proceso de limpieza, hace eso, y cuando está por terminar ese proceso va al templo y sucede que lo arrestan. Se arma como un tumulto, se arma un lío bárbaro. Y fíjense que lo agarran a Pablo, lo acusaban algo de que Pablo no hizo, le estaban acusando de cosas que Pablo no había hecho, y fíjense, le arrastraron fuera del templo. Ellos procuraban matarle, la ciudad estaba alborotada. Llamaron a la policía local, que eran romanos, cuando viene, ahí dejaron de golpear a Pablo. Fíjense que la policía lo ata con 2 cadenas, mientras tanto intenta saber qué es lo que estaba pasando y todos gritaban, era un griterío. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra. Fíjense que se armó gran alboroto y fue llevado en peso. Eso significa, la policía lo puso en andas y se lo tuvo que llevar, porque procuraban por la violencia de la multitud que decía, muera, muera. Se armó un lío bárbaro. Empezó lo que Pablo ya sabía que iba a suceder, empezó en el templo. Esto sucedió más o menos en el año 58 desde este momento, y hasta que termina el libro, Pablo está preso. Y cuando termina el libro llega a Roma y sigue preso, por algo que no hizo. Pero al margen de eso, yo lo que quería era como destacar fíjense cómo va subiendo la temperatura. Empiezan, lo arrastran, procuran matarle, mucho griterío, mucho alboroto. Y la situación era realmente muy confusa. A tal punto era confusa, fíjense acá, que cuando la policía lo tiene, la policía le dice, ¿puedo hablar? Le dice, ¿y qué, sabés griego? Dice, ¿no sos vos aquel egipcio que levantó en sedición antes de estos días y sacó del desierto a los 4.000 sicarios? ¿Vos no sos ese? ¿Vos no sos el que intentó? Y Pablo le dice, no, yo no soy ese. O sea, la policía lo tenía apresado, pero ni sabía por qué. Miren, ahora vamos a ver el capítulo 22, pero cuando termina el capítulo 22, los oficiales romanos deciden castigarlo, darle latigazos para que confiese qué hizo. Generalmente una persona primero te ponen preso porque saben qué hiciste y en aquel entonces, en todo caso, te castigaban. Acá no, lo tenían, pero no sabían qué había hecho. Entonces dicen, vamos a castigarlo, vamos a darle latigazos para que diga qué hizo, para que sepamos por qué lo tenemos preso, porque ni sabían por qué lo tenían preso, y lo que ellos querían saber es, ¿por qué te quieren matar todos? En el capítulo 26, cuando habla frente a Agripa, 26, cuando lo presenta a Festo, dice, acá traigo a la persona a la que todos quieren ver muerto. O sea, todos lo querían ver muerto y nadie tenía bien claro por qué, pero sí se sabía que la ciudad estaba realmente alborotada, había un lío bárbaro. Todos querían asesinar, todos lo iban señalando. Estamos todavía en el capítulo 21, yo los voy a invitar a leer algo en el capítulo 22, pero solo a modo contexto, de acá en adelante Pablo está siempre preso. En el capítulo 22 es la defensa que él hace ante la multitud del templo, que lo habían arrestado, estaban los oficiales, estaba la gente ahí del templo, hace su defensa. En el capítulo 23 hace la defensa ante el Sanedrín, que eran los religiosos. En el capítulo 24 frente a Félix, que era un gobernador. En el 25 frente a Festo y en el 26 frente a Agripa. O sea, de acá en adelante Pablo se la va a pasar defendiéndose. Le traían a unos, era como un juzgado, eran como alegatos y él decía, no hice nada. Y él iba usando cada una de esas herramientas para demostrar que él no tenía nada que ver. Ahora sí, capítulo 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Lo primero que Pablo intenta es buscar la empatía de los que lo estaban escuchando. Les está diciendo, yo soy uno de ustedes. Yo también soy judío.
Yo nací en Tarso de Cilicia. Yo nací en una ciudad que en ese momento tenía mucho renombre. La Universidad de Tarso era tan importante o más importante que la de Atenas. Entonces, él decía, estuve acá, estuve a los pies de Gamaliel. Mi maestro es de las personas con mayor renombre dentro de los rabinos que enseñaban en ese momento. Yo soy uno de ustedes. Encima les hablaba en arameo, en la lengua hebrea, de manera que les estaba diciendo, yo soy como ustedes. Miren, yo fui estrictamente conforme a la ley. ¿Vieron que la ley era estricta? Bueno, yo la cumplía estrictamente. Yo era celoso de Dios. A mí no es que me daba lo mismo que cumplan o no cumplan. Yo soy como todos ustedes. Lo que él busca primero es la empatía de yo soy como uno de ustedes. Continúa. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, para que fuesen castigados. Muchas veces hablamos de Pablo como una persona que consentía cuando lo mataban a Esteban, ¿no? Cuando uno lee Hechos, en algunos lugares dicen como que, Pablo les guardaba la ropa. Pablo consentía cuando lo estaban apedreando a un cristiano. Entonces Pablo está diciendo, acá Pablo va mucho más allá. No es que dice consentía. Sí, él consentía, o sea, estuvo ahí presente cuando lo mataron a Esteban y estuvo cuidando las ropas mientras la gente se ponía cómodo para apedrear a Esteban. Ahora, Pablo lo que está diciendo acá es mucho más allá. Y yo quiero que en la mente se pongan a Pablo, porque por lo menos así me lo imagino yo, como un fundamentalista de los que veíamos al principio. Pablo perseguía hasta la muerte a los cristianos. Y cuando decimos perseguía hasta la muerte, está bien, pasaron 2000 años, pero digo, imagínenselo como un fundamentalista que si tiene que entrar y matar, mata. Y que si tenía que prender y entregar en cárceles tanto hombres como mujeres, lo hacía. Y no lo digo yo, lo está diciendo Pablo de sí mismo. Yo creo que hasta Lucas cuando escribía lo trataba con respeto, como diciendo consentía, y cuando Pablo hablaba de sí mismo, no hablaba con ese mismo respeto. Dice, no, yo perseguía cristianos. Yo entraba y los mataba. ¿Vieron que todos empezaron a perseguir cristianos primero por acá, por Jerusalén? Sí, bueno, yo me fui a Damasco, porque me enteré que allá estaban predicando. Pedí una carta y dije, me quiero ir lejos porque vi que se estaba extendiendo, porque eso fue cuando se empezó a extender el mensaje. Me tengo que ir lejos para que el mensaje no siga saliendo de esta ciudad, porque yo fui el que me fui para allá para prenderlos, para arrastrarlos, para maltratarlos, para castigarlos. Yo era eso. Lo que Pablo les está diciendo es, primero busca la empatía y después lo que sigue en los siguientes versículos es, yo era como ustedes y todavía peor. Yo iba más allá de lo que ustedes están haciendo. Lo que Pablo había escrito a los Gálatas unos años antes. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente con mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo, cuando habla de sí mismo, lo que les está diciendo es, yo era como ustedes y peor, yo era un fundamentalista frente a los cristianos. Y quiero que se hagan esa imagen de Pablo, por lo menos esa es la imagen que tengo yo. Cuando sucedían todo esto y veía las imágenes en los diarios y en internet y salen las redes sociales y lo primero que pensás es, ¿cómo puede ser? ¿Qué tiene en la cabeza esta gente para andar matando y para disfrutar matar y para disfrutar hacer sufrir? Lo que yo pensaba es, Pablo era uno así. Pablo mataba, tenía ese fundamentalismo adentro de la mente. Y contamos todo eso de Pablo y no se nos relaciona mucho con la otra imagen que tenemos de Pablo, con el que escribió todas las cartas, el que predicó y el de todo. Y hay una palabra que es el nexo entre todo lo que acabamos de escuchar y lo de ahora. Y es la primera palabra del versículo 6. Pero. Yo era todo eso, pero. Y leemos del versículo 6 en adelante. Yo era todo eso, decíamos, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pero Pablo era un fundamentalista anticristiano, pero tuvo un encuentro con Jesús. Y en el caso de él, ese encuentro con Jesús fue una luz muy fuerte. Fíjense que identifica que era el mediodía. Lo lógico del mediodía, ¿qué es? Que el sol esté bien fuerte. Bueno, fue mucho más fuerte que el sol. O sea, porque le llamó la atención, porque lo dejó ciego. Fue mucho más fuerte que mirar al sol directo. ¿Vieron cuando mirás al sol que después te quedás medio como que no ves nada? Bueno, fue mucho más fuerte que eso. Entonces, a él le llamó. Ahora, yo quisiera que reflexionemos unos minutos, pocos, respecto a los cambios. Muchas veces se identifica el cambio como algo negativo, cambió. Y a veces está mal y a veces está bien. Otras veces se identifica del cambio como algo de lo que no hay retorno. Con Gerald muchas veces en casa, los dos cuando hacemos algo que al otro sabemos que no le gusta, en el caso de ella, dejar algo desordenado, porque yo soy ordenado, y en el caso mío, yo a veces pelo las papas o algo y lo dejo ahí en la bacha. Entonces, y después me lo llevo y cada vez me olvido. Y cuando le decís, otra vez dejaste esto acá, nací así, nos respondemos mutuamente, nací así, como diciendo, ya está, yo ya era así antes de conocernos, nací así, o sea, ya no va a cambiar esto, ya me elegiste así, ya está. Más allá del chiste de nací así, muchas veces hay cosas que sabemos que están mal y no las cambiamos. Y lo que yo quiero invitarte es a que reflexiones. Vamos a hablar un poco, unos minutos más adelante, para aquellos que no son hijos de Dios, pero aquellos que somos hijos de Dios. ¿De qué cosas tenemos que cambiar nosotros? Nosotros también tenemos que cambiar. Nosotros también tenemos que estar en una constante evolución y en una constante transformación. Cuando Pablo escribe a los romanos, en Romanos 12:2, y les dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando les dice, transfórmense de manera constante y evolutiva y transformen su mente para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, le está hablando a cristianos. Cuando en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está hablando a cristianos, lo que está diciendo es, la va a seguir perfeccionando hasta que venga Jesucristo. Tu mente, tu corazón, tiene que seguir evolucionando, pareciéndose cada día más a la mente de Cristo, todos los días, hasta que venga Jesucristo. Yo me anoté uno acá, justo encontraba en 2 Corintios 3, se los leo en la NTV, que es la que yo tengo acá, dice, el Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Constantemente los cristianos tenemos que estar cambiando. Hay cambios que son negativos, constantemente aquellos que somos sus hijos tenemos que estar cambiando. Y los invito a reflexionar de aquellos que son hijos de Dios. ¿Te estás pareciendo cada día más a Dios?
¿Estás permitiendo que esa transformación se haga efectiva en vos o le estás poniendo un bloqueo? ¿Te estás pareciendo más? ¿Se lo pedís? ¿Le pedís, Dios, quiero parecerme cada día más a vos? ¿Lo buscás? ¿Hacés ese esfuerzo por medio de la oración, por medio de la lectura? Hoy hablábamos en la clase y cuando Nahuel hablaba acerca de si a veces te reconocen cristiano. Y qué feo cuando decís, no, ayer domingo fui a la iglesia. Ah, ¿vas a una iglesia? No me hubiera imaginado. ¿Cómo que no te hubieras imaginado? ¿Qué hice mal que no te hubieras imaginado? Pero es real, ¿cómo? Y qué lindo cuando te dicen, ah, yo me imaginaba. Pero digo, ¿nos estamos pareciendo? ¿Estamos reflejando un poquito de esa luz o no? Que nos llame a la reflexión. No es solamente ahora hablar acerca del cambio y la transformación que puede tener aquel que no le conoce, sino también aquellos que le conocemos. Y ojalá que pueda hacerse realidad. Ahora, eso para aquellos que ya le conocen, para aquellos que ya son hijos de Dios. Y para los que no son hijos de Dios, esa transformación que Pablo tuvo de ese hombre asesino al apóstol Pablo que nosotros conocemos, lo que pasó en el medio fue pero se encontró con Jesús. Y él se encontró con Jesús de una manera, a través de una luz, y capaz que vos no te encontraste con esa luz, te encontraste con esta. La palabra es luz y te podés encontrar a través de la Biblia con esa misma luz, con ese mismo Jesús, podés encontrarte y tener un encuentro. Y quizás no fuiste perseguidor o no sos perseguidor o no sos un fundamentalista como si era Pablo, pero el poder de transformación que la palabra de Dios tiene es exactamente el mismo que tenía hace 2000 años. Ananías le dijo que Dios lo había escogido para que conociera su voluntad. Y sepan una cosa, todos los que escuchan, dice la palabra de Dios que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Su voluntad es que todos los hombres sean salvos. Y siempre me encantó esa palabra de Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es Dios. Si querés que sean salvos, salvalos y punto. ¿No? O sea, para algo sos Dios, uno pensaría. Bueno, Él no se va a meter, Él no va a tomar una decisión que vos no quieras. Él quiere que vos quieras ser salvo. Él quiere que seas salvo. Pero para ser salvo es una decisión individual, personal. Ananías, en otro orden, pero al fin y al cabo lo que le indica es que rápido invoque el nombre del Señor, lave sus pecados y se bautice. Y ese mensaje sigue igual de vigente. Te invitamos, si no tenés la seguridad y la convicción de ser un hijo de Dios, que te invitamos a que invoques el nombre del Señor, laves tus pecados y te bautices. ¿Por qué invocarle? Y ahí sí, el último paréntesis. Porque Pablo también dijo en otra carta, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Con la boca se confiesa, de la boca para afuera, y con el corazón se cree, de la boca para adentro. Fíjense, necesitas confesar con la boca, pero lo que se cree en el corazón. O sea, simplemente decirlo de la boca para afuera no sirve absolutamente de nada. Lo importante es que crea. Y cuando hablamos de creer, ¿creer en qué? Creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer en que vino al mundo con un objetivo. Dios se hizo hombre con un objetivo y ese objetivo era salvarnos. Y por eso murió en la cruz. Para cargar con mis pecados y con tus pecados. Y murió en la cruz.
Y todo eso es más o menos fácil de creer. Vino una persona, nació, murió en una cruz. ¿Qué es lo que es difícil? ¿Dónde se necesita la fe para creer? En que esa persona era Dios mismo, murió y resucitó y vive. Y vuelve. Antes que leíamos, en la reunión anterior leíamos acerca de que vuelve pronto. Y cuando oraba nuestro hermano hablaba de cuando estemos en el cielo. Y cantábamos de que ojalá fuera hoy, de que sea pronto. Bueno, en eso es en lo que ponemos la fe. Es que Jesucristo murió y resucitó por amor a vos y por amor a mí. Y que cuando murió lo que hizo fue cargar con mis pecados y pagar con mis pecados. De manera que, así como Ananías instó a que rápido tome la decisión, yo te insto a que ahora, si querés aceptarlo, no esperes a otro momento. Lo hagas ahora. Yo los voy a invitar a que bajen la cabeza. Vamos a orar. Aquellos que son hijos de Dios están orando, pidiéndole por aquellos motivos que saben que tienen que cambiar o que piensan que tienen que cambiar, y también orando por aquellos que no le conocen. Y aquellos que no le conocen, los invito simplemente, si querés tener un encuentro con Jesús, así como Pablo tuvo, si querés tener ese pero, tuvo un encuentro con Jesús, simplemente decile: creo de todo corazón que Dios te levantó de los muertos y que moriste por amor a mí. Me arrepiento de mis pecados, quiero ser salvo. Y listo. Con eso es suficiente. Lo importante no es que lo hagas de la boca para afuera, lo importante es que lo hagas del corazón para adentro. Si lo hiciste, ya sos un hijo de Dios y sos salvo. Ojalá sea así.